Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 37. Mateo 5, verso 37. Dice la palabra: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La Nueva Versión Internacional dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Y el título para la prédica de hoy es el peso de nuestras palabras. ¿Quién cree que nuestra palabra debe ser verdadera, veraz, eficaz, también real? Y eso es lo que queremos hoy hablar, porque vivimos en un mundo donde las palabras a menudo pierden su valor. ¿No le parece? La palabra pierde su valor. Vemos promesas incumplidas, a veces compromisos que hacemos y se nos olvida, y también declaraciones sin fundamento, y eso hacen parte del día a día. La cultura de la palabra como compromiso. En el pasado, lo que acabamos de mencionar, la palabra era sagrada, y cada palabra equivalía a un contrato. Lo que usted decía se debía de cumplir, ni siquiera había necesidad de firmar un contrato, porque la palabra se cumplía. Otro aspecto, la sociedad de la oralidad versus la sociedad de la escritura. ¿A qué se debe esto? Pues los tiempos han cambiado, y tiempos atrás, pues muchas personas no tenían de pronto la educación que hay hoy día. Por lo tanto, por medio de la palabra, la oralidad, pues era muy importante. ¿Por qué? Porque por las palabras muchas sociedades dependían de ese conocimiento, de esas leyes y valores que se daban a través de ¿qué? De las palabras. Y la conexión con lo sagrado. Y traje un ejemplo, los votos matrimoniales. ¿Sí recuerdan aquellas personas que se han casado cuando se comprometieron no delante de la persona, sino de quién? Delante de Dios. Hay una conexión con lo sagrado. ¿Me comprometo a qué? A amarte, a cuidarte, a hacerte fiel. ¿Y cómo se olvidan esos compromisos? Se van perdiendo, ¿no? Se olvidan. Y dejamos de cumplir algo tan sagrado como es la palabra. Pero usted y yo, mis hermanos, que ya conocemos de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a ser diferentes. ¿Quién lo cree? Debemos de ser diferentes. Y Jesús, a través de las Sagradas Escrituras, pues nos enseñó que nuestras palabras deben de ser una expresión de nuestra identidad con Él. Es más, a Pedro, ¿por qué lo descubrieron que era discípulo de Jesús? Por la forma de hablar, por sus palabras. Amén. Lo que nosotros decimos también significa mucho de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Mucho de lo que sale de nuestra boca, asimismo, es nuestra forma de actuar. Y es por esto que este versículo que acabamos de leer es muy hermoso. Dice: cuando decimos sí, debe significar ¿qué? Sí. Y cuando decimos no, debe significar no. Y hay personas que les cuesta decir no y se comprometen, y después quedan atados a esos dichos de sus bocas, de su boca. Mis hermanos, este principio del peso de nuestras palabras no solo afecta nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestro testimonio como cristiano. Qué feo es uno incumplir la palabra, quedar de hacer algo y no hacerlo, no cumplirlo. Y si eso pasa, pues ¿cómo una persona va a confiar en nosotros, que somos embajadores del reino? ¿Cómo van a creer del evangelio que predicamos? Si usted con sus palabras lo que expresa es algo totalmente diferente.
si con sus palabras habla mentiras? Es triste decirlo, pero hay personas que se acostumbran tanto a la mentira que ya no saben cuando dicen la verdad. Se acostumbran y es tan natural hacerlo que no les cuesta trabajo, no sienten vergüenza en mentir. Y esto es, mis hermanos, muy duro, pero hoy queremos estudiar a la luz de la palabra lo que significa cumplir con nuestra palabra. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que es necesario saber qué es lo que significa cumplir con nuestra palabra? ¿Y cómo lo vamos a analizar? A través de las Sagradas Escrituras. Porque lo que decimos refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Mateo 12, 34, 35, es una palabra fuerte. Dice, generación de víboras. ¿A quién les hablaba nuestro Señor Jesucristo? A los fariseos. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. En otras palabras, ¿qué traduce este versículo? Bueno, de lo que usted habla es lo que hay al interior de su corazón. Amén. 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 Y yo lo he predicado y le he confesado aquí a la iglesia que uno en 5 minutos puede darse cuenta qué es lo que hay dentro del corazón de una persona, con estar atento, escuchando sus palabras. Se da uno cuenta si hay rencor, si hay amargura, si hay dolor, desesperación, o por el contrario, si hay amor, si hay paz, por las palabras que expreso, por lo que digo. Y aquí el Señor Jesucristo exhorta a estos fariseos y les dice, usted lo que hablan es falso, porque todo lo que dicen no lo pueden cumplir, no hacen nada de lo que expresan con sus palabras. Y coloca un ejemplo del hombre malo que va a salir, pues cosas malas. Pero el hombre bueno, ¿qué va a salir de una persona que tiene su corazón sano? Pues va a salir agradecimiento, edificación, una buena vida, y va a transmitir la gracia de Dios. Y a lo largo de nuestra vida nos encontramos con muchísimas personas que usted ya las identifica por su forma de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Usted se da cuenta cuando alguien se queja continuamente, se ha acostumbrado a hacerlo. Porque eso es lo peligroso, que así como nosotros hablamos, nos vamos acostumbrando y se va volviendo algo natural en nuestras vidas. Como decía, el que miente y se acostumbra a hacerlo, ya no se da cuenta de la realidad. Miente con tanta facilidad que no le cuesta trabajo y no siente vergüenza hacerlo. Entonces, mis hermanos, con nuestras palabras también podemos causar daño. También podemos causar heridas emocionales y también generar conflictos. Es por eso que el Señor nos manda que debemos de cuidar nuestra boca. Saber cuándo decir sí y saber cuándo decir no. Y existen muchas razones por las que debemos cuidar nuestras palabras. Y vamos a entrar en materia. La lengua tiene el poder de traer muerte o traer vida. Tiene el poder de animar o desanimar. Tiene el poder de edificar o destruir. A veces no pensamos cuando hablamos a nuestros hijos y no sabemos el daño tan tremendo que hemos hecho. Una palabra fuera de lugar. Una palabra dada en un momento de ira, de resentimiento. Podemos dañar muchísimo con lo que decimos. Podemos desanimar. Entonces la palabra, mis hermanos, en este caso, como lo vemos en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Eso qué quiere decir? De lo que yo digo, de eso mismo, voy a comer.
Amén. Palabras imprudentes pueden generar resentimientos, divisiones, dolor. Cuando estamos dentro de nuestro hogar, en nuestra casa, y hay un conflicto entre los padres, a veces se cree que el que más fuerte habla y el que más duro y más rápido es el que tiene la razón. Y cuando hablamos muy rápido, después nos damos cuenta que hemos dicho una cantidad de cosas que no debían de haber salido de mi boca. Pero la palabra que sale ya no puede regresar. O sea, ya se dijo. Y hacemos daño a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, porque somos ligeros al hablar. Pero si usted piensa por un instante antes de comunicarse, pues yo le garantizo que sus relaciones van a ser mejores. Usted va a tener una mejor relación con las demás personas, porque va a tener la capacidad de hablar siempre con una palabra de bendición. Qué bueno es cuando uno encuentra con una persona que de inmediato usted encuentra en él un soporte, un ánimo, un apoyo con sus palabras. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. La misma palabra, hace poco lo leímos en Colosenses 4, verso 6, decía: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Cuando hablamos de sazonada con sal, ¿a qué se refiere? Que se debe decir bien dicha. ¿Usted ha comido algo insípido? ¿A qué sabe eso? Maluco, ¿cierto? Pero algo con un buen sabor, bien sazonado, es delicioso. Asimismo debe ser nuestra palabra. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Amén. Amén. Entonces la primera tarea, ¿cuál es? Pensemos antes de hablar. Nuestras palabras, mis hermanos, no pasan desapercibidas ante Dios. Y esto sí que es delicado. Debemos dar cuenta a Dios de toda palabra que salga de nuestra boca, ya sea buena o mala. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo no sé si usted conocía este versículo, pero es bastante fuerte. De toda palabra ociosa vamos a rendir cuentas. Palabras malintencionadas, palabras faltas de sabiduría, palabras que no edifican. Vamos a dar cuenta a Dios de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. También lo que decimos es un reflejo directo de lo que hay en nuestro corazón. Ahora lo leímos en Mateo, pero en Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón lleno de amor y gracia, ¿de qué va a hablar? De eso, de amor, de lo que se siembra. Un corazón resentido, ¿de qué va a hablar? De odio, de división. Y eso fácilmente se identifica. Es fácil de identificar cuando una persona está cargada, cuando siente dolor, cuando ha sido traicionado. La traición es un dolor muy fuerte que se siente en el ser humano cuando esto ocurre. Y a veces quisiéramos decir muchas cosas, de pronto malas, pero ya sabemos que debemos de cuidar nuestra boca. En vez de maldecir, ¿qué debemos de hacer? Bendecir. El mal uso de nuestras palabras pueden apagar nuestra relación con el Espíritu Santo y por lo tanto afectan nuestra comunión con Dios. Por eso debemos de evitar toda palabra corrompida que salga de nuestra boca. Toda palabra corrompida afecta nuestra espiritualidad. Amén. Amén. Así que toda mentira afecta tu espiritualidad. Claro que sí. Toda palabra soez, vulgar,
también. Amén. Amén. Y hay personas, mis hermanos, que aún se dicen que son cristianos, pero no han cambiado su forma de hablar. Hablan de una manera horrible, se expresan de una manera que da lástima escucharlos. ¿Por qué? Porque no han entendido la conexión que hay con nuestra palabra, con lo espiritual. Hay una gran conexión y eso lo vamos a ver. Las palabras pueden ser instrumento de bendición o maldición. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago. Esto no debe ser así, dice el apóstol. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea un reflejo de su gracia y su amor transformador. Hay una gran responsabilidad en cómo nosotros hablamos, cómo nos expresamos. ¿Qué decimos? Tenemos que tener la calma para decir algo y hacerlo en el momento oportuno, pidiendo oración para que Dios coloque las palabras precisas en nuestra boca. Amén. Y hay un ejemplo clásico de alguien que promete, que habla con ligereza y no puede cumplir con lo pactado. Alguien que me ayude. ¿Hay algún personaje bíblico que habló de manera ligera y no pudo cumplir? Pedro, mis hermanos. Pedro siempre fue un hombre apasionado. Era un hombre rudo. Pero desde el día que dejó sus redes para seguir a nuestro Señor Jesucristo, su vida cambió. Amén. Pedro estaba acostumbrado a hablar de una manera diferente a como hablaba nuestro Señor Jesucristo. En su trabajo se reunía con pescadores. ¿Cómo eran esos pescadores de ese entonces? Eran hombres corpulentos, fuertes, rudos. Me imagino que también así era su hablar. De esa manera se expresaban. Era un hombre que estaba acostumbrado a las olas, al viento, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Y Pedro estaba dispuesto a darlo todo. La emoción impulsiva. ¿Quiénes son impulsivos aquí? Cuando ya nos damos cuenta es porque, ¿qué ha pasado? La hemos embarrado. Porque nuestras emociones nos llevan a ser ¿qué? Impulsivos. Y una noche, y vamos a trasladarnos en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Estaban cenando juntos. ¿Qué estaban ellos celebrando? La Pascua. Y Jesús habló con gran solemnidad. Todos vosotros se van a escandalizar de mí en esta noche. Imaginémonos el salón en silencio, el Señor Jesús con sus discípulos, y de repente se levanta y dice: todos se van a escandalizar de mí esta noche. Pero ¿quién estaba sentado junto a el Señor? Estaba Juan y también estaba Pedro. Y Pedro no pudo contenerse, porque era mucho el amor que él sentía, la lealtad que tenía hacia el Señor. Y él exclamó con total seguridad: Señor, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Mire la arrogancia: aunque todos lo hagan, aunque estos 11 se escandalicen de ti, yo no lo voy a hacer. Señor, usted no sabe quién soy yo, estaba diciendo Pedro. Usted no sabe quién soy yo, de lo que soy capaz. Yo nunca. Una emoción impulsiva que lo llevó a creerse autosuficiente. Pero no pensemos en Pedro, pensemos en nosotros. ¿Alguna vez se ha dejado llevar por la emoción?
y ha prometido algo que no ha podido cumplir? La emoción impulsiva. Pero tenemos a un Dios amoroso. ¿Quién lo cree? Amén. Pedro habló con arrogancia, y ¿cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo? Pedro, no tienes idea de lo que hablas. Esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado ¿cuánto? 3 veces. Pedro, no tienes idea de lo que dices. ¿Pero lo hizo regañándolo? No, había amor en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, sabemos que es amor. Él mira con ojos de amor y le dice a Pedro: no te alcanzas a imaginar lo que dices, no vas a poder cumplir. Espera, falta poco para que llegue la noche y te vas a dar cuenta que no pudiste cumplir con esa promesa. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó indignado por las palabras del maestro y acabó de embarrarla. Dijo: Señor, no solamente te puedo seguir, sino también que estoy dispuesto a morir contigo. O sea, cada vez que decía algo, la embarraba más y más. Por eso es que es mejor siempre quedarnos callados. Amén, ¿estamos aprendiendo? Amén. Porque las emociones nos llevan a prometer cosas que no podemos cumplir. Le había dicho: Señor, yo no te voy a negar, pero no se quedó con eso. Dice: Señor, no solamente no te voy a negar, Señor, voy a ir contigo a morir. Voy a morir contigo. Voy a estar hasta el último instante. Nunca te negaré. Absolutos imposibles de cumplir. Pero querida iglesia, la noche avanzó y ya todos sabemos la triste historia, ¿no? Pero antes de negarlo ocurrió algo en Getsemaní. Aquel que había prometido no negarle, aquel que había prometido acompañarlo hasta la muerte, 2 horas atrás o 3 horas atrás, ¿saben qué estaba haciendo? Se había quedado dormido. El rápido olvido de nuestras promesas. Y el Señor le recrimina: Pedro, ¿no has podido velar ni siquiera 1 hora? Qué rápido olvidamos lo que prometemos. ¿Y qué ocurre en Getsemaní? Vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba orando, dice la palabra que caían de su rostro, ¿qué? Gotas de sangre. Era tal el extremo del estrés que estaba sudando grandes gotas de sangre. Pero sus discípulos estaban descansando, estaban cansados, estaban durmiendo. Y llegan los soldados e irrumpen en ese lugar, con espadas, con palos, buscando a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro seguía siendo impulsivo. Y la palabra nos dice que este hombre, ¿qué hizo? Desenvainó su espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. Dijo: Pedro, detente. Le reconvino, es decir, lo amonestó. Como dice la palabra: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Tratando de cumplir lo que se había prometido. Se acordó, ¿cierto, Señor? Yo te acompaño hasta la muerte. Y creyó que esa era la forma de hacerlo, defendiéndolo. Pero cada vez que hablaba, se hundía más. Cada vez que abría su boca, se hundía más.
Y esto debe traernos una gran lección a nosotros. Mis hermanos, pensemos antes de hablar. No prometamos lo que no podamos cumplir. En este estado, Pedro, mis hermanos, no tenía más palabras para prometer. En este momento vemos que ya todo lo había hecho, ya se encontraba desarmado. Yo me lo imagino, cómo sería la tristeza de este hombre, porque realmente él se amaba a nuestro Señor Jesucristo. Eso no podemos descartarlo. Su amor era genuino, pero en sus fuerzas no podía seguirle. Amén. Y este es otra enseñanza. Mis hermanos, en nuestras fuerzas no podemos ser salvos, porque siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Y entonces, ¿qué, pastor? ¿Sigo fallando? No. Por amor yo tengo que empezar a cambiar ciertos aspectos en mi vida, a buscar la forma de agradar al Señor, buscar la forma de ser cada día más santo. Y ya Pedro se encontraba sin palabras para prometer. Ya se encontraba confundido, impotente. ¿Y qué ocurre? Empezó a seguirlo de lejos. Mire lo que pasa cuando uno empieza a fallar con lo que decimos, o empezamos a comprometernos con cosas que no podemos cumplir. Nos empezamos, ¿qué? A alejar. Ya Pedro empieza a seguirlo ¿de qué? De lejos. ¿Y qué pasa cuando usted se aleja? Espiritualmente hablando, mis hermanos, se enfría. Se enfría. El que se aleja, se enfría. Eso es sencillo y es claro. O estoy yo permanentemente con el Señor, mis hermanos, o por el contrario, estoy frío. Amén. Amén. Y Pedro empezó a seguirlo de lejos. ¿En dónde? En el patio del sumo sacerdote, donde el frío de la noche se mezclaba con ese temor que apoderaba su corazón. Y después de alejarse, estén muy atentos a lo que viene. ¿Saben qué hizo Pedro? ¿Dónde buscó calor? En juego extraño. ¿Qué es el juego extraño para nosotros? El sistema del mundo. Ese es el juego extraño para nosotros. Y empezamos a sentir calor ahí, nos empezamos a sentir ¿qué? Bien, que estamos vivos. Pero vivos en nuestra carne y muertos espiritualmente. Porque eso es lo que buscaba Pedro. Sentirse vivo, sentir que todavía podía hacer algo. Pero mis hermanos, estaba frío. Y habían pasado solamente pocas horas. Es peligroso calentarnos con el fuego del sistema del mundo. ¿Y qué pasó entonces con Pedro? Recuerde que él empezó a hablar diferente y una criada lo reconoció. Dice, tú estabas con el Galileo. Tú también estabas con él. Pedro, asustado, negó con vehemencia: mujer, no sabes lo que dices. Era como si el mundo se volcara contra Pedro. Y alguien más lo señala, dice, tú estabas con Jesús, tú perteneces a ese grupo de alborotadores. ¿Y Pedro qué hace? Dice, no lo conozco. ¿Cómo es de doloroso eso? Y no solamente eso, sino que él continúa, porque era tanto el acoso de las personas que estaban allí, que lo llevaron a maldecir y a jurar que no conocía al Señor. Amén. Eso hizo Pedro. Fue tanto su desespero. Y a veces nos pasa a nosotros cuando nos calentamos en el fuego del sistema del mundo. Es tanta la presión del mundo que nos lleva a negar a Jesús. A decir, no con nuestra boca, sino con nuestros actos, yo no lo conozco.
Y en ese instante, ¿qué ocurre? Cantó el gallo. Y las palabras que Jesús le había dicho a Pedro horas atrás, de que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, resonaron en su mente. Pero ¿a dónde quiero llegar, querida iglesia? No podemos quedarnos solamente en esta parte. Tenemos que continuar. Porque Pedro, mis hermanos, alzó su mirada y se cruzó con la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa misma mirada que el Señor le había dicho horas antes de que le iba a negar, con esa misma mirada de amor volvió a ver a Pedro. ¿O por qué creen que este hombre fue arrepentido a orar por fuera del patio? Por la expresión de amor que vio en los ojos de Jesús. Y hoy el Señor Jesús nos mira con esos mismos ojos. Y nos dice, para ti también hay restauración. Para ti también hay perdón de pecados. Así como Pedro fue restaurado, nosotros también podemos serlo. Porque el mismo Jesús que vio a Pedro nos mira hoy a nosotros. Con esa misma mirada, con ese mismo amor. El peso de nuestras palabras. Pedro pasó por muchas etapas y hoy nos hemos enfocado solamente en las últimas horas que compartió él con nuestro Señor Jesucristo. Y también enfrentó un duro proceso al prometer algo y no poder cumplirlo. Así que cada etapa de las cuales hemos visto nos recuerda la importancia del poder y el peso de nuestras palabras. Recuerden, todo lo que salga de nuestra boca tiene una conexión con lo espiritual. Y eso puede marcar nuestro caminar con el Señor. Amén. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 2 dice lo siguiente. Y este versículo es para todos. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos pasado por esto. Todos, de alguna u otra manera. Ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, con un amigo, con algún conocido, con nuestra familia. Pero hemos dicho palabras que, como la palabra del Señor nos lo muestra aquí, hemos quedado ¿qué? Presos por lo que hemos dicho. Y una persona presa, ¿qué hace? No tiene libertad, está encadenada. Y podemos observar lo importante de lo que hemos hablado el día de hoy. Pedro no midió el peso de sus palabras, porque él declaró con firmeza que iba a seguirle hasta la muerte, que lo iba a acompañar, que él no se avergonzaría del Señor, y terminó negándolo, terminó maldiciéndolo. Palabras impulsivas que prometió y se convirtieron en una trampa que lo ató. Si no hubiese sido por la mirada perdonadora del Señor, él no se hubiera podido desligar de los dichos de su boca. Fue ese perdón cuando él lo miró que lo hizo libre. Amén. Y hoy el Señor también con su mirada nos puede hacer libres. Pero todo depende de quién, de nosotros.